Ok, esta es la quinta clase de nuestro curso de Volcanología para la Sociedad y hoy día vamos a hablar de tipos de volcanes. Bueno, quizás a muchas personas de las que no están familiarizadas con el proceso volcánico les va a llamar la atención de que hablemos de tipos de volcanes y no de un tipo de volcán en general. Y pues bien, es que existen una serie de geoformas relacionadas con los volcanes que vamos a ir viendo durante esta clase. Entonces, el temario para hoy es una introducción respecto a los términos que vamos a ir desarrollando, una clasificación de las geoformas volcánicas de acuerdo a la literatura, y luego vamos a desglosar los distintos tipos de volcanes monogenéticos, poligenéticos, calderas volcánicas, agrupamientos volcánicos. Y luego de eso vamos a ver las referencias de esta presentación. Como introducción, les puedo contar que existe una descripción de lo que es un volcán, y la descripción reza que los volcanes son acumulaciones de material expulsado en forma de una erupción explosiva o efusiva, y a partir de uno o varios ventiladeros o respiraderos. Cuando hago mención a esto, me estoy refiriendo al orificio que está en el fondo de un cráter volcánico y que es el encargado de emitir el material hacia el medio subaéreo, hacia la superficie de la Tierra en el fondo. Entonces, este pequeño orificio es el que conecta la estructura interna del volcán con el edificio volcánico que se va conformando a partir de cada una de las erupciones. De acuerdo a un trabajo reciente de Nemeth y Keresturi, en 2015, tenemos también una descripción para los tipos de volcanes en dos grandes grupos: los que son monogenéticos, es decir, aquellos volcanes típicamente pequeños, de menos de 1 kilómetro cúbico de volumen, y que se han construido sucesivamente por una erupción continua o por varias erupciones discontinuas, y se han alimentado a partir de uno o varios cuerpos de magma. Estos conos monogenéticos, luego de esa erupción o de esa serie de erupciones, se pueden considerar inactivos. Mientras que los volcanes poligenéticos son aquellos que se forman a lo largo de cientos o miles de años a través de erupciones sostenidas, con un sistema alimentador estable y conductos eruptivos estables. En esta imagen de la derecha podemos ver un cono monogenético, un pequeño volcán, que se ha formado en la isla del Hierro, en Islas Canarias. Este volcán, por procesos erosivos, se cortó y quedó expuesta toda su estructura interna, y vemos cómo se disponen capas de material volcánico conformando este cono, y cómo el sistema interior está conectado a las partes más profundas a través de un dique o una vena, por así decirlo, de roca solidificada. Al lado derecho de este cono más grande podemos ver otro pequeño cono más pequeñito, que también guarda las mismas características, que tiene un dique alimentador, ¿cierto? Tiene materiales que conforman la ladera del cono y tiene un cráter en la parte superior. El cráter viene siendo la geoforma que está en el tope, en la parte más alta de este volcán, y que tiene forma cóncava. Entonces, la clasificación de las geoformas volcánicas que vamos a utilizar en esta clase reza o tiene relación con las geoformas primarias, es decir, las que se generan por procesos eruptivos. Hay otras geoformas volcánicas también que están relacionadas a procesos erosivos de denudación de los mismos aparatos volcánicos,
que no las vamos a mencionar porque realmente esta clase sería muy larga y muy compleja. También hay otras geoformas volcánicas que no están asociadas a una estructura volcánica, sino son más bien depósitos volcánicos, que tampoco vamos a mencionar en esta clase y que probablemente la mencionen en otras clases de este curso. Entonces, inicialmente la clasificación de las geoformas volcánicas estaba basada en el tipo de actividad, en el tipo de magmas y los productos eruptivos que emitía el volcán. En la actualidad, esta clasificación es mucho más completa y compleja y dice relación con la geomorfología, el origen constructivo versus el origen erosivo, la génesis, si es monogenético o poligenético, los tipos de actividad, tipo y volumen de magma y materiales emitidos. Entonces vamos a ver este esquema que se propone aquí, en donde vamos a hablar de volcanes monogenéticos, de volcanes poligenéticos, de calderas volcánicas y de agrupamientos volcánicos, cada uno con distintas geoformas particulares e importantes. Entonces vamos a partir con los volcanes poligenéticos y vamos a hablar en todo este punto 3 de esta diapositiva sobre estos volcanes y vamos a partir con los conos de escoria. Los conos de escoria, como ustedes ya bien imaginan, son edificios cónicos que se acumulan alrededor de un ventiladero o respiradero, como hablábamos recién, y además de eso acumulan material en dirección sotavento, es decir, hacia donde el viento transporta cenizas y materiales más finos. Sus dimensiones alcanzan hasta 300 metros de altura y poseen pendientes cercanas a los 30 grados de inclinación. Esto no es algo exclusivo para los volcanes de estas características, los conos de escoria. También hay conos que son un poco más grandes. Vamos a ver el caso del volcán Paricutín, que tiene más de 500 metros de alto y una base naturalmente más grande. También pueden tener pendientes más altas, incluso. Las bases pueden alcanzar 900 metros de diámetro generalmente y se componen predominantemente de fragmentos de escoria y por lo tanto se llaman conos de escoria. Acá vemos dos imágenes, una de un cono de escoria en el volcán Osorno en el sur de Chile y otro en el volcán Villarrica también en el sur de Chile. Entonces esta es la forma en la que se construyen. Vemos un video, ¿cierto?, a la izquierda en donde la actividad es principalmente estromboliana, tal como lo vimos en la clase anterior respecto a la fragmentación explosiva, y sucesivamente estos materiales van formando un cono como se explica en la animación de la derecha. Ahora, obviamente las erupciones estrombolianas, si bien es cierto son las más características en estos conos, no son exclusivas tampoco de estos conos, ni tampoco la formación de los conos es exclusiva de erupciones estrombolianas. También pueden darse erupciones freatomagmáticas, erupciones vulcanianas en el proceso de formación de estos conos. Es una variabilidad de erupciones, pero principalmente estromboliana. Respecto a estos conos, yo les comentaba del caso del volcán Paricutín en México. Este volcán estuvo activo por bastante tiempo, más o menos desde 1941 a 1962. Es parte de la franja volcánica transmexicana y este es parte del arco, en el fondo, de volcanes de esta región del mundo. Los magmas que se emiten aquí son magmas de firma alcalina, son magmas bastante básicos, bastante fluidos, con bastante temperatura. Entonces vemos el cono y asociado al cono vemos coladas de lava, ¿cierto?, que se desparraman desde el cono de forma radial hacia la dirección de la pendiente. Otro caso que no es tan claro como el del volcán Paricutín
es el caso del volcán Cerro Negro. ¿Qué es lo que sucede acá? Este volcán, si bien es cierto, cumple todas las características, de un cono de escorias, como se describe en el nombre. Tiene la particularidad de que ha desarrollado un total de 23 erupciones, y la última erupción fue en 1850, perdón, la primera erupción fue en 1850. Entonces, ¿qué sucede con este cono? Acá hay una suerte de discusión. Esto debería ser un cono policíclico, al menos, o derechamente ya ser un volcán pequeño que se está formando en ese lugar. La primera etapa de un volcán, pero iniciando como un cono de escorias. Y el magma que emite este volcán es principalmente basáltico, es un magma primitivo, similar a lo que sucede en el volcán Paricutín, que en este caso ya está inactivo. Además de estos conos de escoria, si se acuerdan, la clase de fragmentación explosiva, hay también productos que se llaman pómez, que son más vesiculares, son más vítreos, son de magmas más ricos en sílice y asociados a erupciones más explosivas. Sucede que también se pueden formar conos de pómez, y en este caso tenemos un muy buen ejemplo de la erupción del Cordón Caulle en el año 2011 en el sur de Chile, y vemos cómo se edificó después de la primera etapa inicial de volcanismo muy explosivo. Cuando fue reduciéndose la actividad explosiva, se comenzó a generar este cono de pómez, que también está asociado a una colada de lava, en este caso de composición riolítica, muy viscosa. Como ustedes podrán ver, es una colada de lava con una altura de cercana a los 40 metros. Y este cono debe estar en una altura de entre 50 y 70 metros probablemente. Además existen los conos de Spatter. Hablábamos recién de conos de escoria, de conos de pómez, y están los conos de Spatter, que son acumulaciones caóticas de salpicaduras de lava. Eso es lo que significa Spatter en el fondo. Las cuales se van aglutinando entre ellas, y como están en un estado plástico muy cercano a un material fundido o semifundido, pueden soldarse, es decir, pueden formar una masa más bien homogénea a partir de su aglutinación. Y estos materiales se aglutinan alrededor de una fuente, ¿cierto? De un ventiladero. Son conos más pequeños, de menor tamaño y con pendientes más bien escarpadas, producto de los materiales que componen esta estructura, ¿cierto? ¿Por qué son más pequeños? Naturalmente porque la actividad no es tan explosiva y por lo mismo no hay tanta dispersión de los materiales. Acá vemos dos imágenes simultáneamente en donde se están produciendo emisiones de spatters o salpicaduras de lava, y están bastante restringidas al sector de la erupción, y se van acumulando caóticamente formando estos materiales que conforman el cono de spatter. Y acá vemos algunos depósitos de conos de spatter en donde vemos las salpicaduras individualmente. Acá no hay un grado muy avanzado de soldamiento, están más bien acumuladas, aglutinadas solamente estas partículas, que son bastante grandes, son de varias decenas de centímetros e incluso metros. Y acá vemos una imagen en donde está ocurriendo la explosión de una burbuja de volátiles, ¿cierto?, en la columna magmática que expulsa estos spatter radialmente lejos del ventiladero o del respiradero. Las diferencias, bueno, ya las hablamos. Los conos de spatter son más pequeños que los conos de escoria, son más restringidos, generalmente están conformados por, en su mayoría, material de spatter, aunque también tienen algunos materiales escoriáceos entre medio muchas veces. Y
también se asocian a muchas coladas de lava, generalmente, las cuales, como son coladas de lava bastante fluidas, forman también cuevas o cavernas de tubos de lava que se denominan. Mientras que los conos de escoria están asociados a coladas de lava que son más bien escoriáceas y blocosas también en algunos casos. Y también pueden desarrollar algunos procesos de freatomagmatismo, es decir, cuando el magma se encuentra con el agua y se producen explosiones con alto grado de fragmentación. Entonces estos son más grandes, están constituidos por material bien estratificado, formando capas, ¿cierto? Y también asociado a depósitos de caída de ceniza y escoria. Otro tipo de de volcán monogenético son los mahares. Mahares y el sistema más profundo de los mahares, las diatremas. Estos son cráteres circulares con un fondo relativamente plano y usualmente están rellenos de agua. Se formaron durante una interacción explosiva entre el contacto del magma y un acuífero. Un acuífero puede ser un nivel, ¿cierto?, de roca que está saturado en agua, o también puede ser un acuífero libre, en este caso como un lago o un ambiente marino también, etc. En el fondo del cráter se encuentra también bajo el nivel del sustrato del volcán, es decir, cuando nosotros miramos la estructura del cráter, vamos a ver que los materiales que se depositan a partir de la erupción están sobre el sustrato y el cráter excavó el sustrato del volcán. Todo el material que estaba debajo ha salido expulsado. Y acá se ve claramente eso, en la parte blanca, en la base, esto es parte del sustrato del volcán. No tienen mucha altura, no tienen mucha pendiente y están asociados a escombros, que es todo este material que se deposita aquí de la explosión o de la serie de explosiones. No se forman por una sola explosión. La mayoría de las veces esto es una secuencia de explosiones. Acá vemos una erupción de este mismo volcán Mahar, ¿cierto? Una explosión freatomagmática. Algunos ejemplos, por ejemplo, el grupo volcánico Carrán Los Venados, esto es en el sur de Chile también, en donde encontramos varios mahares. Lo más conocido es el Carrán, el Riñinahue, que está actualmente seco, y este que es un poco más antiguo, tiene más de 250 años, y además algunos otros volcanes alrededor. Acá vemos también el Cerro Overo, que lo podemos describir como también un mahar, y tiene una edad holocena, tiene una composición basáltica, se nota claramente por el color del material. Y el material de este volcán se ha estudiado y se originaría a nivel del manto, aunque el volcán en sí está asociado a un volcán un poco más grande que se llama Chiliques. Este volcán está en el norte de Chile, en el altiplano, cerca de Antofagasta o hacia la cordillera de la región de Antofagasta. Me faltó mencionar algo respecto al el grupo volcánico Carrán Los Venados, es que acá sucede que hay alrededor de 65 centros eruptivos y la última erupción fue en 1979. Por lo tanto, han habido erupciones históricas en una zona que actualmente tiene casas y tiene población. Otras erupciones antiguas ocurrieron en 1907 y 1955, por lo tanto es una zona bastante activa en términos volcánicos y peligrosa porque estas erupciones son bastante explosivas. En los mahares generalmente se forma, como veíamos en las imágenes anteriores, anillos de toba, que son materiales. Las tobas son rocas que se forman por la fragmentación explosiva,
¿cierto? Lo que nosotros llamamos tefra en realidad, pero ya en un nivel de compactación un poco más avanzado. Y tienen una pendiente suave, ¿cierto?, que rodean a los volcanes tipo mar diatrema. Esta tefra suele estar inalterada y finalmente estratificada y se asocia principalmente a procesos de caída a través del aire, pero también a corrientes piroclásticas que ocurren por el colapso de la columna. Mientras que los conos, acá tenemos un anillo, ¿cierto? Y acá tenemos un cono, tienen un perfil más inclinado, son topográficamente más relevantes, más importantes, y se asocian también a erupciones freatomagmáticas, pero menos violentas, es decir, acá la baja explosividad o el decrecimiento de la explosividad hace que los materiales se acumulen más cerquita del cráter o más cerca en este caso del respiradero y forman una estructura un poco más empinada. Otro caso, acá tenemos un caso de un cono de Tobas que se llama Montaña Pelada, que está en Tenerife. Esto es también en las Islas Canarias. Este es un volcán desde el Pleistoceno. Está conformado por dos edificios. Si ustedes se fijan, acá hay un edificio circular muy bien preservado, pero también hay otro que se erosionó por acción del mar, y acá lo vemos en este mapa de Carmona del 2011, Carmona y colaboradores. Y acá la estructura interna se aprecia muy bien y se observan estos depósitos piroclásticos con fragmentos del magma, el magma juvenil que se fragmentó, que son basálticos, y también con esta estratificación notable, y también hay, bueno, una estratificación cruzada y ondulitas propias de esta actividad explosiva que se asocia también con corrientes piroclásticas. Entonces vemos claramente aquí la estructura interna de este edificio volcánico. Y yo hablaba de diatremas. ¿Qué son las diatremas? En el fondo son el cuello de este mar. Imagínense los mares como un cono invertido. Entonces nosotros vemos usualmente la parte de arriba, que es una cavidad circular bastante profunda, generalmente rellena por agua. Y alrededor de eso vemos un anillo o un cono de Tobas. Pero hacia abajo, lo que nosotros no alcanzamos a ver de la estructura interna es un cono invertido que está relleno por estos materiales altamente fragmentados que se han producido por las constantes explosiones generadas a partir de la interacción del agua y el magma. Y acá tenemos un cono de Tobas en donde observamos que la estructura de una diatrema acá no existe o simplemente es muy insípida. Y acá tenemos una diatrema que se ha conservado, está levemente erosionada, y esto es en Utah. Entonces, para resumir de forma más circular todo esto, tenemos los conos de escoria, más bien asociados a actividades trombolianas, a veces hawaianas. Tenemos las diatremas con anillos de Tobas, principalmente asociados a una actividad fuerte freatomagmática. Y tenemos los conos de Tobas, que también se asocian a actividad freatomagmática, pero en este caso más naturalmente a erupciones surtzellanas, que las vieron ustedes en la clase pasada, si no me equivoco, en donde la columna de agua que hay encima es más bien asociada a un ambiente litoral, ¿cierto? Estamos en mar abierto y está ocurriendo una gran cantidad de explosiones freatomagmáticas producidas por la interacción entre la columna de agua del mar y el magma ascendente, y forman este tipo de conos de Tobas. Ahora, esto también puede ocurrir en otros ambientes, en lagos también. Hay un ejemplo muy bonito quizás del
volcán Copahue en las últimas erupciones que ha tenido entre el 2012 y el 2016, en donde se construyó un cono de tobas que posteriormente se puede terminar describiendo como un cono de escoria finalmente, cuando ya esto se estructura bien por sobre el nivel del lago que existía en el lugar. En términos de energía y de la interacción agua-magma, vemos que los conos de escoria no tienen prácticamente interacción agua-magma o es muy reducida, mientras que los anillos de toba muestran una fuerte interacción magma-agua y son los que mayor energía tienen, por eso generan estos relieves tan circulares como cráteres que muchas veces se podrían confundir incluso con cráteres de impacto de meteoritos. Y luego tenemos los conos de tobas que ya vuelven a tener una mayor participación de magma versus agua. Y finalmente las lavas pillow, que no las he mencionado, pero estas son lavas que se forman bajo el nivel del mar o bajo la columna de agua y son lavas almohadilladas. Eso es una forma de freatomagmatismo más bien efusivo, que creo que lo van a ver también o lo vieron en la clase de magmatismo efusivo. Otro tipo de estructura geomorfológica que se relaciona a interacción, en este caso entre el hielo y la lava, son los tuyas. Corresponden a volcanes, entonces a edificios volcánicos producidos intra o bajo un glaciar, y también se les conoce como cerros mesa. Se producen al ocurrir extrusiones, es decir, emisión de lava en cavidades que están formadas al interior del hielo glaciar derretido por la actividad volcánica. Entonces se edifican estas cosas y tienen una estratigrafía o una construcción bastante singular, en donde podemos identificar las fases de actividad que hay en el proceso constructivo. Entonces yo les mencioné las lavas almohadilladas o pillow lavas, en donde acá en la base se están formando cuando recién el magma empieza a ocupar esta cavidad dentro del hielo, porque hay una gran cantidad de agua, ¿cierto?, encima de esta cavidad. Mientras que luego ocurre una interacción más violenta entre el agua y el magma que forma hialoclastitas, que son brechas de explosión por el contacto entre ambas cosas. Y posteriormente ya tenemos la salida de una lava tal cual como conocemos nosotros las lavas en un ambiente subaéreo, es decir, no debajo del glaciar ni debajo del agua, sino que ya a nivel atmosférico. Acá tenemos la imagen de Table Mountain de la Columbia Británica, esto es en Canadá. Y acá vemos el proceso de formación de un tuya, desde que empieza a emitirse esta lava en la base del glaciar, una lava almohadillada, hasta que luego tenemos una interacción hialoclástica en donde se forman estas brechas, que la vemos acá, y posteriormente la lava subaérea, cuando ya el nivel de la columna de agua está por debajo de la actividad volcánica. Y vemos la misma estructura. En este ejemplo me encantaría decirles cómo se llama el volcán, pero realmente me cuesta mucho leer estos nombres de Islandia, son muy intrincados. Entonces tenemos, además de estas formas, tenemos algunos volcanes monogenéticos que no generan conos, no generan edificios propiamente tales, sino que forman coladas y domos de lava. Son erupciones propiamente efusivas. Entonces, la mayoría de estas coladas y domos de lava son de carácter félsico, es decir, son ricos en sílice, son magmas ácidos y viscosos, por lo tanto. Usualmente las composiciones son dacíticas y ocasionalmente andesíticas. Son poco comunes
y pueden presentar forma de torta los domos o generarse domos cónicos o en forma de tapón de lava. Un buen ejemplo es la dacita Chao, que bueno, tiene su nombre en relación al cerro Echao, le dicen en este lugar del altiplano, porque parece un animal recostado, ¿cierto? Esta tacita Chao es muy interesante, tiene entre 200 y 350 mil años de antigüedad y tiene un volumen enorme de 25 kilómetros cúbicos. Está compuesto además por varias coladas de lava. Entonces acá hay varias etapas constructivas de esta colada. Bueno, hay un término aquí, yo quizás recién dije domo. eh, en realidad podemos describirlo como un flujo, como una colada de lava, acá se ve mejor. Sin embargo, esta es una lava tipo culé que en realidad se forma por magma muy viscoso, por lo tanto, si bien es cierto, es una colada que fluye muy poco y se tiende a acumular formando una estructura muy parecida a un domo. Más bien es el término medio entre un domo de lava y un flujo de lava. Entonces esto se construyó en varias etapas. La primera etapa fue netamente explosivas, luego de eso vinieron como 3 etapas más o menos de construcción de coladas sucesivas y acá vemos el centro de emisión que está muy cerca de la parte más alta de esta colada de lava viscosa. Y acá tenemos el domo áspero, también está en Chile, en donde vemos que se construyó un domo cónico de lava a partir de una fisura que todavía es visible. Otros ejemplos, tenemos bastantes ejemplos acá en Chile, particularmente en la laguna del Maule, por ejemplo, hay varias coladas de lava de este mismo tipo, de tipo culé, que no fluyen mucho, están más bien acumuladas cerca de la fuente y son bastante potentes y podríamos considerarlas también como lavas de este tipo, de carácter monogenético. También tenemos domos de esa misma característica. Y un ejemplo bonito es el del volcán Mondaca en la región del Maule, en Chile, en donde este domo que está en este sector eh, posteriormente forma una colada de lava. Y esta colada de lava se llama lengua de Vulcano. Eh, es una lava de características andesítico-dacíticas y tiene una edad holocena, es decir, se formó en los últimos 10.000 años. Probablemente se formó en tiempos históricos, quizás. Luego de haber visto los volcanes monogenéticos, es decir, los que luego del proceso eruptivo se apagan y se apagan para siempre, tenemos también los volcanes poligenéticos, que estos tienen varias erupciones, pueden tener una erupción, por ejemplo, y volver a la calma y luego despertar después de un largo letargo, de un largo descanso. O pueden estar muchos, incluso cientos de años o miles de años sin actividad y luego volver a tener erupciones. También se les llama volcanes compuestos y son edificios muy cónicos. Son los volcanes que nosotros conocemos en las fotografías turísticas principalmente. Y están construidos a partir de la superposición de los productos eruptivos de cada una de esas erupciones. Sus composiciones son principalmente intermedias, andesíticas, ácidas, hasta dacíticas, incluso a veces riolíticas, pero principalmente andesitas y dacitas. Por lo tanto, magmas intermediamente viscosos y también generando erupciones relativamente explosivas. Estos volcanes, a diferencia de los volcanes monogenéticos, suelen desarrollar una cámara magmática, es decir, tienen un reservorio en una profundidad somera, a unos pocos kilómetros de profundidad bajo el volcán. Y bueno, ahí está lo que expliqué en el fondo de la inactividad, de los periodos de inactividad.
Tenemos acá unos ejemplos muy breves. El volcán Osorno en el sur de Chile, muy bonito, muy icónico. Se parece bastante al monte Fuji de Japón, muy fotogénico, por así decirlo, un volcán clásico para describir los estratovolcanes. Y acá vemos la estructura interna de su vecino, el volcán Calbuco, que está a unos 15 kilómetros más al sur. Y vemos claramente cómo está una colada de lava superpuesta a la otra y entre medio hay depósitos de erupciones explosivas y hay depósitos también de interacción entre el hielo y la lava, etc. Entonces, esta es la forma en la que se estructuran estos edificios, capa por capa. Bueno, respecto a esta imagen, también cabe destacar que los volcanes compuestos, como estos estratovolcanes, también tienen una zona distal en donde se pueden generar volcanes satélite o volcanes como conos de escoria, volcanes monogenéticos que están en las laderas o en las faldas del volcán. Y respecto a los materiales emitidos, vemos que, por ejemplo, cerca de la fuente, la cantidad de tefra o los espesores o la representatividad de la tefra no es muy alta. Sin embargo, en la zona ya más bien de la ladera del volcán se aprecian con bastante claridad y van disminuyendo exponencialmente lejos del volcán. Respecto a la acumulación perdón, aquí me equivoqué. Acá está la relación entre la tefra y la lava, ¿cierto? La lava es más abundante en la ladera del volcán y tiende a desaparecer en las zonas más distales, mientras que la tefra tiende a aumentar en las zonas más distales, aumenta su representatividad, pero disminuye su espesor, o sea, van decreciendo exponencialmente. El registro eruptivo es más completo en la zona intermedia, justo en la ladera, porque ahí es donde encontramos parte de las coladas de lava y también parte de las caídas de tefra. Y los depósitos epiclásticos, los que se forman a partir de los procesos, por ejemplo, como los lahares o los aluviones volcánicos, son más frecuentes lejos de la fuente porque consideremos que estos volcanes generalmente tienen glaciares que llegan hasta las partes más bajas, ¿cierto? Y cuando estos glaciares se funden, recién empiezan a generarse estos depósitos que son capaces de viajar bastante lejos del volcán. Un ejemplo, por citarlo nada más, el volcán Pacaya en Guatemala, ¿cierto? Un estratovolcán. Acá vemos una característica también adicional que tiene una sutura o un escarpe que podría estar relacionado a un colapso del volcán. La verdad es que yo no lo sé, no me sé bien la historia eruptiva de este volcán. Sin embargo, vemos bastantes coladas de lava que se superponen unas a otras. Acá, por ejemplo, vemos una colada de lava más vieja, ¿cierto? Que a la cual se le superpone esta colada más gris que está encima. Sin embargo, vemos otra mucho más joven que está por encima de ambas. Y también vemos características como volcanes satélites, que tenemos acá uno. Probablemente tenemos muchos más. Estas manchas que se ven acá son probablemente conos satélites que están, o conos parásitos que están alrededor del volcán. Acá también vemos otro edificio que está justo al lado del edificio principal. Además de los estratovolcanes, que son volcanes poligenéticos, también tenemos los edificios de tipo escudo, que son muy característicos, asociados a la en mayor cantidad a coladas de lava de magmas basálticos. Estos edificios se construyen entonces a través de la emisión de coladas de lava basáltica desde una zona sumital o un cráter sumital y también por los flancos del mismo volcán. Y constituyen estos edificios de bajo relieve que pueden tener una gran altura naturalmente, pero la pendiente es muy baja, entre 5 y 10 grados. Y las coladas de lava también son relativamente delgadas, tienen un espesor de entre 1 y 10 metros, a diferencia de las coladas de lava en estratovolcanes que pueden ser decenas de metros de espesor.
Entonces se van construyendo a raíz de sucesivas erupciones y forman esta geomorfología de escudo. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de un volcán escudo. Este es la isla de Gran Canaria, también en las Islas Canarias, y es un volcán escudo en una fase ya final, está pasando a otra etapa de volcanismo, también hay un gran proceso de erosión, por eso se le ve claramente ese perfil más bien dentado. Sin embargo, notamos claramente los flancos que tienen baja inclinación y que dan cuenta de esta estructura de escudo. Acá tenemos otro escudo clásico, el volcán Mauna Loa en Hawái, en Estados Unidos, en donde se aprecia claramente la zona sumital con un cráter tipo caldera, y eso lo voy a explicar en unos minutos más. Y además se ven estas fisuras eruptivas, que la voy a marcar aquí, estas fisuras, en donde también se emiten lavas. Entonces estos volcanes están muy asociados a zonas de rift, como lo mencioné en la clase de tectónica, y se están expandiendo estas regiones, se están extendiendo y a partir de ellas sale el magma de forma relativamente libre a través de estas fisuras eruptivas. Acá vemos específicamente el asunto de la fisura eruptiva y las zonas de rift que también la mayor parte de los volcanes de islas volcánicas se asocian a una actividad poligenética, es decir, tienen sucesivas erupciones en el tiempo. Entonces acá, por ejemplo, vemos una fisura volcánica con una vista muy clara, ¿cierto?, de que en realidad esto no es una grieta, si bien es cierto se puede mostrar como una grieta, en este caso en el flanco suroeste del volcán Osorno, en el sur de Chile se ve claramente esta grieta, esta fractura, pero otras veces el material se acumula y se forman esta suerte de conos de Spatter que están alineados en torno a la fisura. Por lo tanto, se ven como un relieve de colinas que están alineadas. Acá vemos dos animaciones, ¿cierto?, que nos muestran erupciones fisurales, en donde se han formado efectivamente estas acumulaciones de Spatter en torno a la fisura. Esta es una erupción del año 2014 en el volcán Hularun en Islandia, al flanco, al pie del volcán Bardatunga, y se ve claramente cómo la actividad efusiva con baja explosividad, tiene un poco de explosividad en este caso, va formando esta morfología. Y en este caso, esta es la erupción del 2018 del Rift del Este en la zona de Hawái, de la isla de Hawái, y vemos cómo hay una actividad explosiva un poco más activa, un poco más intensa, y esto está generando también mayor construcción de este relieve. Y acá es importante decir que la alimentación de estos sistemas se basa en la llegada de un líquido, de un plano, ¿cierto?, magmático, de una estructura planar que sube hacia la superficie a través de una fractura, y esta estructura plana sale prácticamente hacia la superficie a través de esta actividad volcánica, de forma completa casi. Acá vemos el caso del volcán Cumbre Vieja, también en las Islas Canarias, en donde se observa una fisura que se marca acá con esta línea. Y esta zona también es poligenética, ha tenido bastantes erupciones. Y otro tipo de estructura volcánica, ya hablamos de los volcanes monogenéticos, hablamos de los volcanes poligenéticos, y vamos a hablar ahora de otras geoformas que se llaman calderas. Las calderas son básicamente relieves circulares negativos, es decir, que están hundidos, tienen una forma cóncava y se asocian a distintos procesos. Vamos a verlos uno por uno. Estos son los clásicos
o las clásicas formas de generar una caldera. Hay calderas que son de explosión, cuando hay una erupción muy grande o muy explosiva, pliniana. Se acordarán de la clase de fragmentación y de erupciones explosivas. Son erupciones muy energéticas con columnas de decenas de kilómetros de altura y gran cantidad de material emitido. Muchas veces la energía de esta erupción puede truncar la cima de los volcanes. Esto puede pasar tanto por, como les digo, por la erosión del mismo edificio y el hundimiento del edificio a partir de esta gran actividad explosiva, o también podría ser el caso de que los reservorios magmáticos asociados a los volcanes sean más bien elipsoidales, verticales, ¿cierto? Entonces, esto facilita que ocurra un hundimiento, pero muy localizado en la parte alta del volcán. Entonces, estos conos y se ven así como observamos en esta fotografía del volcán Puyehue, en el sur de Chile. Y asociado a esta misma erupción tenemos la explosión, el depósito que se llama la Tefra Milojas o erupción Milojas. Y bueno, esta erupción que ocurrió hace poco tiempo, no hace muchos miles de años, de hecho, bueno, no recuerdo bien, pero debe haber sido quizá alrededor del 1300, 1500 de la época actual. Y tiene la característica de que hay niveles de tefra que están muy ricos en líticos, es decir, en material que conformaba las laderas del volcán y que fue expulsado por esta erupción. Esta erupción es un depósito, constituye un depósito que es guía en los Andes del Sur, es decir, se puede encontrar en distintos volcanes y nos sirve para marcar la época o restringir la época de los depósitos en esos volcanes. Hay también calderas de colapso lateral o sectorial de volcanes. Estas se producen por el deslizamiento de una ladera, al igual que ocurren deslizamientos en un cerro o en una montaña normal, también en los volcanes ocurren deslizamientos catastróficos. Estas calderas, a diferencia de las calderas de explosión, se pueden identificar claramente por su forma de herradura abierta hacia el lado en donde ocurre el deslizamiento. Acá vemos cómo se abre esta herradura hacia el norte, por ejemplo, y ahí se produce un abanico de depósitos asociados al deslizamiento. Este material que se forma acá en el depósito del deslizamiento se llama avalancha volcánica, lo van a ver con Inés en la clase de avalancha volcánica. Pero a grandes rasgos los volcanes tienen inestabilidad muchas veces, que puede ser inestabilidad estructural, puede ser inestabilidad del basamento, puede ser inestabilidad por alteración hidrotermal de las laderas, puede ser una inestabilidad gravitacional también del edificio, puede ser que las laderas se encuentren muy inestables por la acumulación de los materiales a través del tiempo. Incluso puede ser el caso de que el magma, como en este caso de la erupción del monte St. Helens en Washington, se acumule, intruya, es decir, se inyecte en una ladera y se acumule ahí formando un pequeño reservorio de magma en la ladera del volcán, un criptodomo se le llama. Y esto en algún punto puede ceder catastróficamente, se genera un plano en donde se desliza todo este material, se corta el volcán y el material se mueve ladera abajo a gran velocidad de forma catastrófica. Acá vemos una animación del colapso, esto es una animación en base a fotografías originales del proceso de deslizamiento del monte Santa Elena. Entonces acá se genera esta superficie de deslizamiento y se generan varios bloques fallados que van dando lugar a este movimiento concatenado de la ladera hacia abajo, y obviamente también sale magma de forma explosiva en esta erupción. No siempre se forman durante una erupción volcánica, naturalmente pueden haber deslizamientos en volcanes que no tengan necesidad de generar una erupción. Y si ustedes quieren ver más información al respecto, acá tenemos un video de nuestra página que realizamos en terreno en el monte St. Helens en Washington,
en donde ustedes pueden ver un poco más de la historia de este colapso. Es bastante interesante. Y también tenemos muy recientemente el caso de la erupción del volcán Anak Krakatau. Este volcán generó una erupción grande que más o menos deslizó un 70% probablemente del edificio subaéreo que estaba sobre el nivel del mar acá y destruyó el cono que se había generado en los últimos 100 años. Esta erupción la pueden ver también acá en el material adicional. Nosotros escribimos una descripción bastante detallada de esa erupción con imágenes satelitales y algunas cosas así. Importante que estos días se ha estado generando una alarma innecesaria a partir de las erupciones del volcán Krakatoa, no sé por qué, pero este volcán está nuevamente generando erupciones a nivel superficial ya. Inicialmente esto obviamente quedó relleno de agua marina, ¿cierto? Y la actividad siguió y se generaron varias erupciones muy explosivas, freatomagmáticas, pero actualmente ese material ya está alcanzando la superficie y ha generado unas erupciones en los últimos días que, si bien es cierto, son bastante importantes, no son para nada similares a las erupciones gigantescas que ha tenido el volcán, en este caso el Krakatoa, el antiguo Krakatoa en 1800, a finales de 1800, en donde generó una crisis en esa zona de Indonesia y generó muchísimos miles de víctimas fatales. Entonces, la verdad es que este proceso que está ocurriendo acá es bastante normal. Hasta ahora no representa mayor riesgo del que se pueda asociar a este volcán, quizás con la generación de nuevos tsunamis, por ejemplo. Pero no es una erupción para nada del otro mundo, considerando que este volcán ha estado activo los últimos 100 años de manera muy intensa y menos se puede atribuir al volcán una conexión con otros volcanes del cinturón de fuego del Pacífico que tienen sistemas individuales que están prácticamente siempre en erupción. Entonces esto es una fake news y tiene dos fake news en realidad. Una que es decir que el volcán está más activo que antes porque en realidad lleva más de 100 años muy activo. Y segundo, que genere erupciones en otros volcanes. Para nada, falso. Y acá tenemos un deslizamiento mucho más grande, 36 kilómetros cúbicos de volumen. Esto es en el volcán Socompa, en el norte de Chile, en el altiplano. Acá el deslizamiento está asociado más bien a una falla del sustrato del volcán, es decir, del suelo que existe bajo el volcán, el cual empieza a extenderse o, por así decirlo, empieza a fluir hacia los costados y produce la falla crítica del volcán, se desliza el volcán y arrastra parte de ese sustrato incorporándolo dentro de esta gigantesca avalancha. Mucho más grande en las Islas Canarias. También vimos un ejemplo de esta zona Rift, pero ahora mencionar que la isla de La Palma ha tenido catastróficos deslizamientos en el pasado, atribuibles a varios cientos de kilómetros cúbicos, y actualmente hay una controversia científica respecto a si estos gigantes deslizamientos pueden producir tsunamis colosales que podrían incluso afectar, en este caso, Nueva York, por así decirlo, si es que vuelven a ocurrir. Bueno, no está del todo claro, no hay evidencia suficiente para decirlo, pero sin duda se puede considerar como un proceso constituyente de peligro volcánico y de riesgo volcánico, naturalmente, si es que vuelve a ocurrir. Y en los volcanes basálticos, como los volcanes de Hawái o como los volcanes de las Islas Galápagos, ocurren calderas que no son por explosión ni son por colapso lateral, sino por migración lateral del magma. Acá muchas veces, como estos volcanes están asociados a zonas de rift también, el magma, en vez de ascender directamente hacia
la zona sumital o el cráter principal puede intruir o meterse por la ladera del volcán y generar erupciones de flanco, como la que ocurrió en Hawái en 2018. Entonces, cuando pasa eso, se observa que estos pozos de lava que tienen estos volcanes en la cima bajan su nivel y se comienza a generar un derrumbe de las paredes de los cráteres, un derrumbe muy intenso, mientras que se producen las erupciones acá. En el tiempo esto va ocurriendo sucesivamente y va generando una gran caldera, por el colapso de esta estructura. Y acá vemos un ejemplo clásico del volcán Ertaale, esto es en Etiopía, en África, en donde también vemos estos bordes bien sinuosos y bien escarpados, producto del colapso sucesivo de este tipo de volcanes. Estas calderas, si bien es cierto, están más asociadas a volcanes muy máficos o muy basálticos y en ambientes principalmente de islas oceánicas y también de volcanes de plumas mantéricas, también se puede observar en volcanes de arco. Acá tenemos el caso del volcán Soyipuyi, que está en los Andes del Sur, ¿cierto? Cerca de la frontera con Argentina, al sur de Chile. Y acá por mucho tiempo se creyó que esta caldera había sido originada por una erupción catastrófica del volcán. Porque si bien es cierto, se han encontrado depósitos de una gran erupción hace unos 7.000 años atrás más o menos, hay evidencias de que esta caldera se genera por la migración lateral del magma, tal cual como en los volcanes hawaianos. Entonces acá esta caldera está asociada a un proceso de hundimiento progresivo en el tiempo y hundimiento no explosivo, no tan catastrófico, de la cima. Y por último tenemos estas calderas, acá parece que era 5.4, no estoy seguro, las calderas resurgentes, que estas son las más importantes en términos de explosividad. Acá una erupción que ocurre en el edificio volcánico puede ser tan intensa y el edificio puede estar tan fracturado, especialmente por esta ocurrencia de conos satélites y cosas así, que en algún momento la estructura puede colapsar sobre su mismo peso. Y se generan unos relieves negativos, unas calderas muy grandes, de hasta 80 o 100 kilómetros incluso. Producto de que el magma que está siendo emitido durante la erupción gigante empieza a perder su nivel, ¿cierto? Se empieza a vaciar la cámara magmática y va dejando un espacio que necesita ser ocupado por este material que está encima. Entonces, el techo de la cámara magmática se hunde dentro de la cámara magmática y se genera esta erupción explosiva que al principio es central, pero luego empieza a ocurrir por los flancos del volcán también a través de esta suerte de anillos que se van formando. Y acá vemos cómo terminan estas cosas con una caldera grande y luego estos volcanes pueden volver a reconstruirse mediante un proceso resurgente que se llama, en donde el volcanismo empieza a ocurrir nuevamente tanto por los perímetros de la caldera como también por la parte central y se van formando un abombamiento de este volcán o de esta caldera, producto de que se vuelve a rellenar la cámara magmática que perdió masa anteriormente, ahora se vuelve a rellenar y esto produce este abombamiento de los depósitos que están dentro de la caldera. Los materiales de estas erupciones pueden ser volumétricamente del orden de 10 a 1000 kilómetros cúbicos, pueden ser gigantescos y se forman las llamadas ignimbritas, que lo vamos a mencionar ahora. Acá hay una comparativa gráfica de los tamaños de distintas calderas en el mundo que son bastante importantes. Una muy relevante, Long Valley en Estados Unidos. También tenemos la caldera de Toba, que es una de las más grandes, con 100 kilómetros. Esto está en Indonesia, si no me equivoco. Cerro Galán en Argentina. Taupo también en Indonesia, si no me equivoco, y Yellowstone. Tenemos en Norteamérica, que es la más
la más publicitada, que es una de las más grandes del mundo también, junto con la caldera de Toba. Y así se ven las ignimbritas. Las ignimbritas son depósitos de material fragmentado, principalmente roca pulverizada, ¿cierto? Magma pulverizado, muy vítreo, que en realidad tiene pocos cristales, se forman en una secuencia bastante clara, inicialmente con una erupción explosiva a la base que genera un depósito de caída de material, una lluvia de piroclasto, y luego de eso se genera una sucesión de corrientes piroclásticas encima que van intercaladas a veces con caídas de tefra, como vemos acá. Esta es una ignimbrita en las Islas Canarias. Ese es el aspecto más o menos normal que tienen. Usualmente su composición es rica en sílice, por lo tanto son dacíticas o riolíticas, y estas erupciones generan grandes depósitos blanquecinos, ¿cierto? Que rellenan todo el paisaje. También hay depósitos de esta naturaleza que son basálticos o andesíticos, pero son más infrecuentes y probablemente Carolina Silva, cuando dé su charla, va a hablar respecto a ellos. Y acá tenemos ignimbritas del complejo volcánico Altiplano Puna, en el norte de Chile, norte de Argentina. Y estas se relacionan a un volcanismo excepcionalmente grande e importante que ha ocurrido en esa región de Sudamérica. Y sucesivamente han construido estos depósitos. Una de esas erupciones está asociada a la caldera La Pacana en el norte de Chile, y es un depósito que cubre toda esta parte del norte de Chile. Esta ignimbrita, Atana se llama, tiene un volumen aproximadamente de 3.500 kilómetros cúbicos. Está en el orden superior de las erupciones de caldera, es una de las más grandes. Si ustedes quieren comparar la erupción más grande que se ha registrado en los últimos 20 años, probablemente en el sur de Sudamérica, es la erupción del volcán Cordón Caulle, con 1 kilómetro cúbico de material. Imagínense que 1 kilómetro cúbico versus 3.500, estamos hablando de varios órdenes de magnitud superior. Y los depósitos son de varios cientos de metros, de más de 150 metros de espesor en estos depósitos. Y ahí se está desarrollando actualmente un volcanismo resurgente también, que está reconstruyendo el perfil de esta topográfico de esta caldera. También otro ejemplo, lo había mencionado antes, la caldera de Cerro Galán en Argentina, que tiene erupciones mucho más pequeñas, al menos un orden de magnitud menores, es decir, de varios cientos de kilómetros cúbicos, pero no de miles de kilómetros cúbicos. Y esta erupción ha depositado varias ignimbritas o varios depósitos de estos colapsos de caldera en el tiempo, desde más o menos 6 millones de años hasta una edad de más o menos 2 millones de años. Acumulativamente estas erupciones alcanzan más o menos 1.000 kilómetros cúbicos de material, pero aún así no es comparable con la erupción de la caldera La Pacana, por ejemplo, que es mucho más grande y es un solo evento. Estas erupciones de caldera ocurren en periodos generalmente de días, es decir, son procesos muy rápidos geológicamente hablando y muy, muy disruptivos, y estamos hablando de que se pueden clasificar como supererupciones. Algunas calderas más chiquititas, a ver, tenemos la caldera del volcán Quilotoa en Ecuador, que tiene más o menos 3 kilómetros de diámetro, tiene una edad de más o menos 800 y algo años, y se produjo por una erupción en un índice de explosividad de 0 a 8, tuvo un valor 6, o sea, una erupción catastrófica bastante grande. Sin embargo, no es una caldera muy grande, voló la parte superior del volcán. Estos materiales de la erupción del Quilotoa sirven también como un indicador estratigráfico en otros volcanes de la región, específicamente en Ecuador. Otra muy parecida es la caldera del Crater Lake en Oregon, en los Estados Unidos, en donde, bueno, acá tenemos ya un diámetro
bastante más grande. Estamos hablando de una caldera de más o menos 8 o 9 kilómetros de diámetro. Tiene una edad de 30.000 años y destruyó el Mount Masama, que era un volcán que existía en este lugar. Esta tefra también es muy importante porque es un indicador estratigráfico en los volcanes de la cordillera Las Cascadias, la cordillera volcánica que hay en esa región de Norteamérica. Y acá también hay un volcanismo resurgente asociado a un pequeño cono de escoria dentro de este edificio volcánico colapsado. Otra caldera notable que tenemos en Chile y Argentina es la caldera del Diamante, que tiene una edad de 150.000 años y emitió más o menos 260 kilómetros cúbicos de material durante la erupción, formando lo que nosotros denominamos la ignimbrita Pudahuel. Y en Argentina, si no me equivoco, se llama Asociación Piroclástica Pumicea, en toda la zona de Mendoza. Esta caldera es muy interesante y ustedes pueden ver acá en los recursos otra información más detallada respecto a esta erupción que ha desarrollado Álvaro Zavala, quien trabaja en el grupo de la Universidad Católica del Norte en Chile, en el grupo QUELAR, y que presentó en un resumen de congreso de la Asociación Latinoamericana de Volcanología. Así que haciendo clic acá pueden ver su póster. Finalmente, para ir terminando esta clase bastante densa y larga quizás, voy a hablar de los agrupamientos volcánicos. Ya vimos los volcanes monogenéticos, volcanes poligenéticos y vimos las calderas. Y finalmente, la conjugación de estas geoformas puede dar lugar a agrupamientos volcánicos. Uno de ellos es el grupo o complejo volcánico, que según la definición del Servicio Nacional de Geología y Minería en Chile, es un conjunto de centros de emisión formados por diferentes estructuras y productos volcánicos que están yuxtapuestos y que en algunos casos comparten un sistema alimentador y pueden estar genéticamente relacionados, pero están más bien sobrepuestos un edificio con el otro y están asociados entonces a un sistema alimentador más o menos particular. Acá vemos una imagen en donde se explica más o menos cómo son los complejos volcánicos, ¿cierto? O grupos volcánicos que están asociados a un sistema magmático más bien homogéneo para estas estructuras. Y hay distintas estructuras, hay volcanes, estratovolcanes, ¿cierto? Que están encima de calderas, en este caso conos monogenéticos, etcétera. Son distintas geoformas agrupadas y asociadas genéticamente. Mientras que tenemos el campo volcánico, que es un sector de la corteza terrestre en donde el volcanismo está excepcionalmente concentrado, y esto puede ser por características estructurales también de la corteza. Y pueden agrupar a volcanes monogenéticos y volcanes poligenéticos. Sin embargo, la asociación entre estos volcanes individuales no es tan clara, o sea, no comparten una fuente única o homogénea para todos estos volcanes. Y en estos casos tenemos, bueno, acá hay una infografía muy interesante de los volcanes monogenéticos y cómo se convierten en poligenéticos, pero mirando básicamente, bueno, tenemos algunos volcanes polimagmáticos surtidos por varias fuentes de magma, tenemos grupos volcánicos, como explicaba recientemente, en donde todos estos conos están asociados a distintas fuentes, en el fondo. Mientras que cuando entramos al volcanismo poligenético es más normal tener una cámara magmática bien desarrollada y que alimenta a las estructuras que están en superficie y así van dando lugar a volcanes como los estratovolcanes, por ejemplo. Y acá tenemos un volcán poligenético completo en donde tenemos una cámara magmática somera, otra más profunda. La más profunda alimenta a veces a estos volcanes que están en las periferias del volcán y bueno, hay varias estructuras sobrepuestas dando lugar a un volcán poligenético y complejo volcánico o grupo volcánico.
Grupos volcánicos, un par de ejemplos antes de terminar. Tenemos el cordón Cauye, lo habíamos mencionado recién, que está compuesto por una caldera acá. Como vemos, esto es una caldera del Pleistoceno. Además de eso, tiene un volcán principal, un volcán en esta zona, el volcán Puyehue, que también lo mencionamos porque está truncado su cono. También tiene conos monogenéticos, como el de la erupción del 2011, lo habíamos visto también al principio, que es un cono de Pómez, y hay fisuras volcánicas asociadas a coladas de lava que aparecen repetitivamente en esta zona. Entonces, esto es básicamente un alineamiento de estructuras volcánicas visuales. Entonces, este caso del volcán Puyehue Cordón Cauye es bastante notable porque aquí vemos claramente cómo distintas estructuras volcánicas se pueden asociar a través de un complejo volcánico y compartir características químicas y genéticas bastante similares. Otro caso distinto es el que se observa en el Snake River Plain, en Idaho. Esto es en los Estados Unidos. Y acá tenemos un campo volcánico. Y este campo volcánico presenta varias coladas de lava muy basálticas, ¿cierto? Muy fluidas. Entre ellos tenemos el Great Reef, Shoshone Lava Field, Kings Bowl, Cerro Grande y otros. Y todos estos campos volcánicos, o todo este gran campo volcánico, está asociado a la actividad de la pluma mantélica que alimenta el volcán Yellowstone, que está un poquito más hacia el noreste, hacia acá. Entonces, esto es la actividad que ha dejado el paso del hotspot Yellowstone hacia el noreste. Es una actividad residual de esa manifestación volcánica. Pero aquí, en realidad, estos volcanes en sí no tienen una cámara magmática única. Y otro ejemplo sudamericano muy interesante es la Payunia, que también es un campo volcánico. Y este campo volcánico tiene un volcán principal que es el Payún-Matrú, que es una caldera, y también tenemos otro volcán pequeñito que se llama Payún Liso, que está acá, en un estratovolcán. Y acá esto tiene un sistema magmático más bien único, que abastece a la caldera y abastece también a algunos volcanes que están en las laderas de esta caldera. Sin embargo, tenemos toda esta serie de conos monogenéticos, acá que están también asociados a las lavas más largas que se conocen en el mundo. Y estos volcanes muy periféricos ya no tienen relación con este sistema, sino que son más profundos. Pero acá características estructurales, etcétera, de la corteza dan lugar a que se agrupen todos estos volcanes y que pareciera ser que estuvieran todos asociados en un gran volcán, quizás como un volcán escudo, pero no es así. Es un campo volcánico. Y para conocer mejor estas características, los geólogos y volcanólogos necesitan naturalmente hacer análisis químicos muy detallados de los productos de estas erupciones. Finalmente, los dejo con las referencias. El material de esta clase está asociado a esta diapositiva, ustedes lo van a encontrar ahí. Son tres cosas principales porque si le entrego más material va a ser excesivo. Esta diapositiva ya de por sí es muy larga, son casi 60 láminas. Espero que se haya entendido bien, que los ejemplos hayan sido claros y ojalá que hayan cubierto información de muchos de los países latinoamericanos que están en este curso. Así que, bueno, pueden ver la literatura, si es que así lo desean. Interesante todo esto respecto al volcanismo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de este curso.